Benjamín López, subdirector de Es Diario. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Un saludo para ti y para todos los espectadores. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros un día más. A ver por dónde vamos, porque es que hoy la verdad es que son tantas cosas. Bueno, en primer lugar, que acabamos de conocer que hay un acuerdo, que finalmente ya hay acuerdo entre el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña sobre la amnistía, que Pedro Sánchez decía hace un mes que no iba a meter cambios en la ley de amnistía y que ponían pegas para incluir todos los tipos de terrorismo, incluso los que afectan, ¿no?, en este caso a Carles Puigdemont, que el Tribunal Supremo ha dicho que le va a investigar por terrorismo, pero finalmente parece que hay acuerdo, que ha habido cambios y Sánchez está muy tranquilo de que va a estar incluido Puigdemont en esta amnistía. No sé si tú tienes algún dato más de qué vamos a saber de la norma que finalmente pues, han acordado. Bueno, por el comunicado conjunto que han hecho, pues parece que efectivamente cubren a todas las personas, ¿no? Y eso tiene que ser para satisfacer los deseos de Junts y de Puigdemont en persona, pues que cubra efectivamente delitos de terrorismo de forma íntegra y completa como pretendía el partido de Puigdemont, ¿no? Tiene que estar esa cesión ahí, mañana lo comprobaremos, pero tiene que estar ahí necesariamente, ¿no? Lo vamos a comprobar en unas horas. En todo caso, yo creo que son asuntos que están de alguna manera interrelacionados. El tema del caso Koldo con la aprobación final de la amnistía pasando por el aro de Puigdemont, creo que tienen algo que ver, porque tenemos a un Pedro Sánchez más débil que nunca, acosado ya no por sus problemas políticos, sino por la corrupción económica, por ese caso que le ha estallado en el corazón de su propio gobierno, y veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Ya hay nexos que podrían unirlo directamente al Palacio de la Moncloa, pero bueno, vamos a ir dando tiempo al tiempo. El caso es que él está más débil que nunca y necesita apuntalar a la legislatura. ¿Cómo lo hace eso? Pues con un acuerdo, que eso no nos lo han contado, pero lo podemos dar por descontado, que va a ser así, que incluye no solo la ley de la amnistía, sino el apoyo a los presupuestos por parte tanto de Junts como de Esquerra, ¿no? Con eso se garantiza a Pedro Sánchez al menos un par de años en la Moncloa, aunque sea enrocado, aunque sea acosado por este caso de corrupción y como sea. Pero el caso es que él gana tiempo, echa la pelota hacia adelante, digamos, hacia un futuro muy incierto y muy peligroso, porque esta ley de amnistía, creo que si antes no tenía un pase, ahora ya se convierte absolutamente en algo indigesto que yo creo que ni el propio Tribunal Constitucional puede admitir, pero en todo caso la justicia europea no lo hará, y se mete en un callejón sin salida. Lo que pasa es que logra empujar el muro de ese callejón sin salida un poco más hacia adelante, ¿no? De tal manera que, bueno, mientras llega hasta el muro, pues tiene tiempo, que es lo que está buscando. Tiempo para seguir en la Moncloa. Sobre ese caso de corrupción, remontémonos a la comparecencia de ayer de Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, porque se habló mucho de que esto le ha perjudicado más que le ha beneficiado, ¿no? Vimos a Armengol muy nerviosa en esta comparecencia. De hecho, se desmintió a sí misma respecto a por qué tenían las mascarillas en el almacén, que si era para devolverlas. Luego dijo que bueno, que era porque las iban a utilizar como quirúrgicas. En fin, se hizo un lío ella sola. Pero algo que quizá pasó más desapercibido, aunque también algunos medios lo han comentado y tú lo has comentado también en Es Diario, Benjamín, es que utilizó no dio esta comparecencia en la sala de prensa, sino que la hizo directamente como presidenta del Congreso. Y claro, esto es utilizar una institución, ¿no?, y un puesto en el que se le requiere una neutralidad, ¿no?, para dar explicaciones sobre una trama de corrupción. Claro, sí, no, eso fue así, ¿no? Ella utilizó la institución para tratar de hacer una especie de coraza, ¿no?, que le proteja. Es decir, se disfrazó de tercera autoridad del Estado, que no tiene nada que ver absolutamente nada con el caso, su coyuntura actual, que es tercera autoridad del Estado, pero ella hizo gala. Soy la tercera autoridad del Estado, no se puede mezclar a las instituciones del Estado con la corrupción, pero como es tan grave lo que está diciendo el PP, no la prensa, no dijo la prensa, lo que está diciendo el PP de mí, como si fuera un rollo político todo esto, ¿no? Pues no me queda más remedio que rebajarme a dar explicaciones. Yo, la tercera autoridad del Estado. Claro, me pareció vergonzoso desde ese punto de vista, ¿no? Cómo utilizaba la coraza de su posición actual, que en realidad lo que está haciendo ella es mancharla, la institución. No son las informaciones periodísticas que están saliendo, no la Guardia Civil, no la Fiscalía, no es el juez instructor, es ella con su actuación la que está manchando la institución. Y salir allí como tercera autoridad del Estado
No, no, y usted en este caso tenía que haber comparecido, si me apura, casi desde la calle Ferraz, que es donde hubiera sido lo más conveniente, pero en todo caso como diputada del PSOE, desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados, no desde el escritorio, que es donde habitualmente comparece ante los medios la presidenta, ¿no? Como siempre, tergiversan los papeles. Pero bueno, también lo vimos el martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde la portavoz del Gobierno, una semana más, ejerce de portavoz del PSOE, ¿no? Estamos acostumbrados a esta contaminación de las instituciones, pero en este caso ya particular de Armengol es obscena, porque la utiliza ya en su propio beneficio, como escudo, como coraza, poniendo el Congreso de los Diputados. Está manchando efectivamente una institución que debería ser sagrada. Y eso que ya nos tiene acostumbrados a mancharla, ¿eh? Cuando permite, por ejemplo, que se insulte repetidamente a los jueces, en fin. Hoy, una última cosa, Benjamín. Hoy hemos conocido dos temas, dos noticias más sobre todo el caso PSOE, el caso Koldo. Una de ellas, que es que Víctor de Aldama estaba el día del Delsigate, fue al aeropuerto también allí junto a Ábalos y Koldo, que esto es impresionante y sobre todo porque refleja las relaciones también que puede tener el régimen de Venezuela con todo esto, y por un lado quizá José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro las conversaciones que Begoña Gómez mantenía con Globalia, bueno, en este caso con Wacalúa, para traer también mascarillas y respiradores a España. O sea, aquí la verdad es que está todo el mundo metido. No sé realmente hasta dónde puede llegar esto, si crees que esto puede ser finalmente el fin de este gobierno, porque cada vez hay más implicados y cada vez encajan más las piezas de toda esta historia, ¿no? Hombre, desde luego, ¿no? Por eso Pedro Sánchez tiene tanto interés en apuntalar la legislatura con los presupuestos y gracias a la amnistía, ¿no? Y por eso cede de nuevo vergonzosamente. Volvemos al inicio de la conversación, ¿no? Pero ciñéndonos a este asunto concreto de Delcy, yo creo que hay algo todavía más grave. A ver, el aterrizaje del avión de Delcy Rodríguez en España ya fue polémico, pues que es una persona vetada en la Unión Europea, nunca se debió producir, hubo una enorme polémica entonces, si pisó suelo español, que estaba prohibido, suelo de la Unión Europea, al fin y al cabo se ampararon en decir que no, que nunca estuvo más allá de la zona de tránsito internacional, etcétera. Da igual, son detalles. Esta mujer aterrizó en Barajas y el gobierno mandó a Ábalos a comerse el marrón de tener que reunirse con la vicepresidenta y luego dar explicaciones de qué había ocurrido. Es decir, era un asunto muy espinoso al que allí no se apuntaba el que quería. No es que ahora Víctor de Aldama dijera, oye, que voy a ir yo a ver a Delcy. No, no, no. Ese asunto en el que estaba implicado, diríamos, desde el Ministerio del Interior hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores, pasando por la presidencia del gobierno, porque no podía ser de otra manera, porque era un asunto muy delicado la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español en esos momentos, a esa noche a Barajas acudieron los que Sánchez dijo que acudieran. Koldo iba en calidad de chofer, asesor, amigo, Ábalos era el representante, y si Víctor de Aldama estaba allí, era porque Moncloa admitió que estuviera en esa reunión. No se podía uno subir al coche de Ábalos o coger un taxi y decir, oye, que voy a aprovechar ya que va Ábalos y me reúno yo también con la vicepresidenta de Venezuela. No, eso evidentemente no funcionaba así. El gobierno tuvo que autorizar esa presencia de Víctor de Aldama allí. ¿Y qué significa eso? Para mí, pues claramente que hay un cordón umbilical que une a Víctor de Aldama con la Moncloa. Evidentemente, de una manera u otra, Víctor de Aldama estaba allí autorizado por la Moncloa, autorizado por Pedro Sánchez, finalmente. Y claro, Víctor de Aldama es el comisionista de las mordidas, ¿no?, de este asunto de las mascarillas del caso Koldo. Claro, es todo tan turbio, está todo tan relacionado. No era un personaje que pasaba por ahí, era un personaje del que ya Moncloa tenía conocimiento, utilizó sus servicios junto a Air Europa, me da igual, pero al final autorizado por Moncloa para reunirse con Delcy Rodríguez en ese avión, en esa reunión que fue semiclandestina y semi-ilegal como mínimo, ¿no? Y que nunca se ha explicado bien del todo. Claro, yo creo que el tema es gravísimo, y efectivamente haría caer a cualquier gobierno. Por eso Pedro Sánchez, repito una vez más, se ha apresurado a cerrar este asunto de la amnistía, porque está más débil que nunca y más necesitado de, por lo menos, tener cierta estabilidad parlamentaria, ¿no? Una mayoría que le permita, de alguna manera, sobrevivir a esta tormenta.
Pues desde luego ya si entramos en las relaciones que también tiene Begoña Gómez con todo esto, porque también mantuvo reuniones con Javier Hidalgo, cuando se produjo el rescate de Air Europa, Javier Hidalgo que también tenía relaciones con Víctor de Aldama, ¿no? Víctor de Aldama tenía relaciones con Air Europa, o sea, está todo relacionado, que Sí, ya bueno, de hecho es hasta complicado seguir el hilo. claro, ¿no? Es que parece ser que en esa reunión de Javier Hidalgo con Begoña Gómez también en alguna de ellas estaba Víctor de Aldama, que como vemos ahora no era un desconocido para la Moncloa. Es que insisto en ese detalle, es que si fue a esa noche al aeropuerto de Barajas y se subió al avión o entró a la sala donde estaba Delcy Rodríguez, era porque el gobierno permitió que eso sucediera, evidentemente. Allí no iba el que quería. ¿Quién entra allí? ¿Quién entra allí? Pues si era un asunto súper delicado, casi secreto, medio clandestino, ¿quién entraba allí? Pues quien Moncloa quiso que entrara, que era Ábalos, y permitió la entrada de este señor. Y no sabemos si alguien más aprovechó para hacer negocios allí. No era un desconocido Víctor de Aldama para Moncloa. No era un desconocido cuando se reúne con Javier Hidalgo. Están todos metidos ahí en un círculo que evidentemente salpica a Begoña Gómez. Que Air Europa patrocinaba de alguna manera actos o actividades del máster de Begoña Gómez. Que Pedro Sánchez puede tener ciertas incompatibilidades ahí, que se podrán o no sustanciar jurídicamente, pero éticamente están ahí encima de la mesa. Y que forma todo parte de un entramado de relaciones que evidentemente están conectadas entre sí. Es que es evidente, es que de todos los decenas o cientos de miles de empresarios que hay en España, resulta que todos se van a reunir con el mismo. Ese señor sube al avión de Delcy Rodríguez, ese señor se reúne con Begoña Gómez, ese señor está en todas partes, ese señor es el comisionista de las mascarillas. Oiga, y de esto no sabía nadie nada, ¿no? Aparece por aquí por casualidad en todas partes a la vez. No, hombre, no, esto no tiene un pase. Veremos a ver hasta dónde judicialmente se puede probar, pero yo creo que políticamente está muy claro, ¿no? Yo creo que está muy claro lo que está sucediendo y Sánchez está hasta las cejas. Está absolutamente hasta las cejas, por omisión o por acción. Eso ya se verá. Pero desde luego está como mínimo por omisión, ¿no? Metido en este asunto.